Perfecto. Vamos a empezar de vuelta. Vamos por acá, íbamos por acá entonces. La fuerza máxima decíamos Dije, que es la... Capellán no tenía power, digo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Tomás, no sé por qué no Dije, veo, no con veo los la huevos da respuesta. la clase. Hablábamos de fuerza máxima y veíamos el ejemplo del levantamiento de pesas, la fuerza explosiva, el salto, y la fuerza resistencia, el ciclismo o el trote. Mencionamos las alteraciones de ese tono, de esa contracción básica que tienen los músculos: hipertonía, aumento del tono; hipotonía, disminución del tono; y la espasticidad, que la mencionamos como es hipertonía que se prolonga en el tiempo y termina por provocar cambios a nivel del tejido, fibrosis, evolucionando hacia rigidez, acortamiento y limitación en la movilidad. Todo eso va a depender del funcionamiento correcto del sistema nervioso central. Si tenemos lesiones de los núcleos en la base, posiblemente estemos frente a pacientes con hipertono, mientras que si tenemos más lesiones periféricas, nos podemos encontrar con pacientes con hipotonía. Ahora bien, ¿cómo hacemos esa evaluación de la fuerza muscular? La valoración de la fuerza y la función del músculo hay que tomarla en cuenta como un componente del movimiento normal, de la postura y de los sujetos. Y así también tener la posibilidad de evaluar esa función muscular en personas o en pacientes con lesiones musculares, lesiones esqueléticas, etc. ¿Cuándo podemos aplicar estas mediciones? Bueno, siempre y cuando conozcamos la anatomía, el arco de movilidad normal y la función de cada músculo. Si yo no sé que la rodilla tiene un arco de movilidad de 0 a 140, no voy a saber si los 120 que me mueve mi paciente son normales. Entonces necesitamos conocer la normalidad anatómica para poder hacer comparaciones. A su vez necesitamos conocer la técnica, los instrumentos y las escalas de medición, y por supuesto necesitamos de la colaboración de nuestro paciente. ¿Cuál es la escala que más utilizamos? Por lo menos la que yo tengo entendido que más utilizamos, la escala de Lovett. Se va de 0 a 5 puntos, a 5 grados, siendo 0 la ausencia de contracción y el grado 5 la movilidad normal. En ese rango va aumentando progresivamente desde el grado 1, que es una contracción visible o palpable, un movimiento activo en todo el arco sin gravedad, con contragravedad y resistencia leve, y finalmente contra resistencia máxima. Y así puntuamos a nuestro paciente en la escala de Lovett. Hay otra escala que también se utiliza, que es la escala MRC, que es el Medical Research Council, que es lo mismo, nada más que le agrego un más o un menos, dependiendo si, por ejemplo, el 4 si es movimiento completo y resistencia mínima, resistencia moderada o resistencia importante, termina siendo lo mismo a fin de cuentas y los clasifica de 0 a 5 usando más o menos los mismos criterios. ¿Sí? Es un poquito más específica nada más. Bien, cerrando con evaluación muscular, bien cortito, eso es solamente lo que voy a desarrollar, empezamos a hablar de articulaciones, ¿sí? ¿Y cómo se define una articulación? Bueno, es el conjunto de estructuras que unen los huesos entre sí. La clasificación que todos conocemos es, según el grado de movimiento, en sinartrosis o inmóviles, anfiartrosis o semimóviles, y diartrosis o móviles. ¿Cuál es la que nos va a interesar a nosotros o cuál es la que vamos a desarrollar? Las móviles, ¿sí? Las diartrosis. Característicamente estas articulaciones tienen varias formas geométricas y esas formas geométricas es la que le dan la clasificación. Tiene cartílago, tiene fibrocartílago, puede tener fibrocartílago o menisco interarticular, pueden tener un fibrocartílago marginal que es el rodete o el labrum, tienen cápsula y ligamentos, pero la exclusividad de estas articulaciones es la sinovial. Ningún otro tipo de articulación, ni las inmóviles ni las semimóviles, tienen sinovial. Podemos encontrar cápsula, podemos encontrar ligamentos, podemos encontrar hasta meniscos, pero nunca en la articulación inmóvil o semimóvil vamos a encontrar sinovial. Es una característica exclusiva de las diartrosis. ¿Y cómo clasificamos a las diartrosis? Bueno, según
la forma geométrica. Entonces, si estamos en forma geométrica de esfera, hablamos de enartrosis, con el ejemplo clásico de la cadera, condilartrosis, que son segmentos de cilindros o esferoidales, es la ATM, los pseudocilindros cóncavos y convexos en uno y otro sentido, hablamos de encaje recíproco, las que actúan como poleas son las trocleartrosis, las que tienen un cilindro rodeada o mantenido en su lugar por un anillo fibroso son las trocoides, y finalmente las superficies planas son las artrodias y las podemos encontrar a nivel vertebral. Entonces, las enartrosis clásicas es la articulación glenumeral y coxofemoral, la condilartrosis clásica es la articulación ATM y la femorotibial, encaje recíproco podemos encontrar en la trapecio metacarpiana, las trocleartrosis, la patelofemoral o las interfalángicas. La trocoide puede ser la radiocubital proximal o la odontoides con el atlas, y las superficies planas o artrodias las encontramos en las facetas articulares posteriores. Un poco lo que veíamos recién de las diartrosis, segmentos de esfera, pseudocilindros, un cilindro anclado en su lugar, poleas, ¿sí? Superficies planas, son los tipos de formas geométricas que nos van a clasificar nuestras articulaciones. Y a su vez, en base a esa forma geométrica, es la capacidad de movimiento que va a tener nuestra articulación. Recordamos que los movimientos articulares se miden en tres ejes, en un eje vertical, en un eje transverso y en un eje anteroposterior. La única articulación que tiene la capacidad de moverse en esos tres ejes es la enartrosis. ¿Por qué? Porque puede hacer flexión-extensión, puede hacer aducción-abducción y puede hacer rotaciones. Cuando combina todos estos movimientos hablamos de circunducción. Las únicas articulaciones que pueden hacer esto son la enartrosis, como la cadera o la glenumeral. Aquellas que tienen movimientos en dos ejes son las condilartrosis y el encaje recíproco, solamente un eje, en el caso de las trocleartrosis flexo-extensión, en el caso de las trocoides rotación, y finalmente las artrodias no es que se mueven en un plano, sino que hay un deslizamiento de las superficies. Al haber un deslizamiento, se deslizan en un plano horizontal, pero no tienen un eje definido, ¿sí? Entonces, las únicas articulaciones que tienen la capacidad de moverse en los tres ejes del espacio son las enartrosis. Ahora bien, yo les pregunto, si bien la articulación es la porción dinámica de nuestro sistema, ¿qué es lo que se mueve? ¿Sí? En este caso, ¿el barco se aleja de la costa o la costa se aleja del barco? Es una pregunta que te puede perseguir toda la vida. Yo te la voy a solucionar, yo te la voy a responder, ¿sí? ¿El segmento distal se acerca al proximal o el proximal se aleja o el distal se aleja al proximal? ¿Cómo es la cosa? Yo te lo voy a solucionar. Gracias al punto fijo y al punto móvil, ¿sí? El punto fijo es el sitio de inserción muscular que queda estable, mientras el punto móvil es el sitio de inserción muscular que se modifica. Entonces, un mismo músculo, yo, dando mi referencia el punto fijo proximal, digo que el distal se acerca al proximal. Ahora, si yo tomo como punto fijo el distal, voy a decir que el proximal se acerca al distal. ¿Cómo funciona esto? Vamos con dos ejemplos. Fíjense los músculos abdominales, si yo tomo como punto fijo la inserción a nivel de la pelvis, el punto móvil se acerca a la pelvis. Ahora lo contrario, para ese mismo grupo muscular, si tomo como punto fijo el tórax, la pelvis se acerca al tórax. Entonces, el mismo músculo puede tener punto fijo y punto móvil, y en la descripción del movimiento yo debo decir qué se está tomando como punto fijo y qué se está tomando como punto móvil. Y ahí respondes la pregunta de si el barco se aleja de la costa o la costa se aleja del barco. Lo mismo, vamos al dorsal ancho, el punto fijo es la inserción distal, el punto móvil es la inserción distal. El cuerpo se acerca a la inserción distal, el segmento móvil se acerca al cuerpo. Esto es como una cadena cerrada y como una cadena abierta.
Ahora bien, que ya vimos e interpretamos este tema de la movilidad y qué cosa se acerca o qué cosa se aleja de otra, tenemos que ver cómo hacemos para medir esos movimientos articulares. Y usamos la goniometría. Goniometría significa medición de los ángulos, ¿sí? Y es la disciplina que se encarga de la medición de los ángulos. Para eso, no solamente se puede aplicar en la medición de los ángulos, también podemos hacer medición de los ejes de los miembros, el arco de movilidad articular, los ángulos óptimos de trabajo, evolución de las lesiones, recuperación o respuesta al tratamiento. Tiene una implicancia médico-legal porque permite dejar establecidas las secuelas de nuestros pacientes y nos permite hacer estudios comparativos, ¿sí? ¿Qué es el goniómetro? Que seguramente todos ustedes tienen uno en su casa que le han regalado algún visitador médico. Bueno, consta de dos barras, una barra fija, que es la que contiene el transportador, y una barra móvil, que es la porción dinámica o la porción que se mueve para hacer nuestra medición. Y repetimos lo que marcábamos al principio. Yo puedo medir, pero si no conozco la normalidad, no voy a saber qué estoy midiendo, ni voy a saber el resultado de ese movimiento, si es bueno, es malo, es normal, es patológico. A su vez, tengo que conocer la técnica, el instrumento, la escala de medición mundialmente aceptada, y por supuesto voy a requerir de la colaboración de nuestro paciente. Ahí tenemos nuestro goniómetro, mi barra fija y mi barra móvil. Este seguramente es el que tenemos todos, ¿sí? El de plastiquito transparente, la barra fija, la barra móvil y el transportador que me permite hacer la medición del ángulo. Vamos con algunos ejemplos de algunas articulaciones, pues por supuesto que cada articulación del cuerpo tiene su técnica descrita para hacer la medición. Vamos con algunos ejemplos. Raquis cervical. El paciente en sedestación, con la pelvis y el raquis estabilizado, ¿sí? Posición cero del goniómetro es a 90 grados. Esta es la posición cero, ¿sí? El eje se coloca sobre el conducto auditivo externo, o sea, la parte que se rota de la unión de las dos ramas se coloca a nivel del conducto auditivo externo. El brazo fijo, que sería queda vertical al cenit, y el brazo móvil toma como reparo las fosas nasales. Entonces, desde esa posición, flexiono el cuello, flexiono la región cervical, con el brazo móvil acompaño el movimiento de las fosas nasales y determino el recorrido que hace. ¿Cuánto es normal? Hasta 45 grados. Lo mismo en la extensión, yo acompaño mi barra móvil, sigue a las fosas nasales y logro medir qué extensión tiene este paciente normal hasta 40-45 grados. Ahora bien, vamos con la lateralidad, porque claramente con esa técnica que yo les describí no podemos medir la lateralidad. Hay otra técnica, donde se pone el eje del goniómetro en C7, y donde se pone la barra fija al cenit, a la vertical, donde se pone la barra móvil en la tuberosidad occipital externa, que es palpable al examen físico. Y lo mismo, la barra móvil acompaña la tuberosidad occipital y a mí me permite ver la amplitud de movimiento. La amplitud de movimiento es aproximadamente unos 80-90 grados de lateralidad derecha e izquierda de la sumatoria. Ahora bien, las rotaciones. El eje se coloca bien en el vértice del cráneo, el brazo fijo se alinea con la línea biacromial, brazo fijo, línea biacromial, y el brazo móvil apunta a la punta de la nariz, ¿sí? Roto a izquierda, roto a derecha, y me permite medir la angulación o el recorrido de mi barra móvil. Vamos con otros ejemplos. Articulación escapulohumeral, que por ahí yo les puse las que más comúnmente van a necesitar hacer ustedes, por ejemplo, para ver la evolución de los pacientes o para hacer trabajos. Vamos a ver la abducción y abducción de la escapulohumeral. El paciente en este caso ya no está sentado, sino en decúbito dorsal. Se debe estabilizar la escápula contra la camilla, porque recuerden ustedes, como bien saben, que la escápula es un gran compensador de la articulación glenohumeral, entonces es importante dejarla fija. El hombro en posición cero, ahí vamos a ver cuál es,
codo en posición 0, antebrazo en pronosupinación 0 o neutra y muñeca en 0. ¿Cómo se alinea el goniómetro? El goniómetro universal sale de 0, empieza a contar de 0, el eje colocado sobre el acromion, que corresponde a la proyección del punto central de la cabeza humeral, ahí vamos a ver la imagen, porque por ahí te perdés cuando te lo leen. El brazo fijo está alineado con la línea medio axilar, paralelo al esternón, y el brazo móvil alineado con la línea media longitudinal del húmero, tomando como reparo óseo, el epicóndilo, y superpuesto sobre el brazo. Vamos a ver qué significa todo esto que dije. Ahí tenemos nuestro paciente. El eje rotatorio se coloca a nivel de el acromion, que es la línea de rotación de la cabeza del húmero, el brazo fijo en la vertical y el brazo móvil se apoya sobre el eje del brazo. Y ahí me permite medir la abducción y la aducción, ¿sí? El brazo fijo en la vertical, el centro de rotación a la altura del acromion y la movilidad en abducción o aducción con la barra móvil siguiendo al brazo. Flexión y extensión, nuevamente el paciente en decúbito dorsal con la escápula estabilizada, el brazo fijo queda alineado con la línea medio axilar y el brazo móvil, se alinea con la línea media longitudinal del húmero, tomando como reparo nuevamente el epicóndilo. Vamos a ver, en paciente en decúbito dorsal, nuevamente nuestro eje de rotación está a nivel del acromion, sobre la línea axilar o siguiendo el eje mayor del tórax, el brazo fijo, y ahí me permite ver la flexión-elevación. Ahora bien, claramente en esta posición no puedo medir la extensión, entonces debo hacer la misma técnica de medición y de posición de las barras del goniómetro, pero el paciente en prono, ¿sí? Boca abajo, y ahí me permite medir la extensión. Las rotaciones, en este caso, la posición es distinta, o sea, están nuevamente en decúbito dorsal, pero el hombro se encuentra a 90 grados de abducción, el brazo debe estar estabilizado sobre una camilla o sobre una almohadilla, el codo por fuera de la camilla que rote libremente en 90 grados de flexión, antebrazo y muñeca en posición neutra. ¿Cómo es este? Ahí vemos la muestra. La glena humeral en abducción de 90 grados, el codo flexionado a 90 grados, el eje rotatorio se coloca sobre el olecranon, la rama fija en la vertical, y yo sigo el borde del antebrazo para ver la rotación de la glenohumeral. Vamos con la pronosupinación del codo, del antebrazo, perdón. El paciente debe estar sentado con hombro en posición 0, o sea, con el brazo pegado al tórax, codo flexionado a 90 grados, para evitar la rotación del hombro, o sea, por eso se pone en posición 0, se pega el brazo al tórax, y antebrazo y muñeca en 0. El eje para la supinación toma como reparo la apófisis estiloides cubital y para la pronación la apófisis estiloides radial. El brazo fijo se alinea a la línea media longitudinal del húmero, por fuera para la pronación y por dentro para la supinación, y después el brazo móvil se apoya sobre la apófisis estiloides cubital para la supinación y sobre la apófisis estiloides radial para la pronación. ¿Cómo es esto? Así. En posición 0 de pronosupinación, brazo pegado al tórax para evitar compensación glenohumeral. Si yo quiero medir la pronación, el brazo fijo va a la vertical por fuera y me apoyo con mi barra móvil en la apófisis estiloides radial. Para medir la supinación, el brazo fijo quedaría por dentro, ¿sí? Vertical al cenit, y para medir la amplitud en la supinación, me apoyo sobre la estiloides cubital, ¿sí? Y ahí mido mi pronosupinación. Vamos con la muñeca, si el paciente sentado con el antebrazo en pronación, flexo-extensión de muñeca, apoyado sobre una mesa.
y vamos directamente al dibujito y observamos el antebrazo apoyado, ¿sí? El centro de rotación está a nivel del centro de la articulación de la muñeca y siguiendo el borde del quinto metacarpiano, mido mi flexión palmar y mi extensión. Vamos un poco a las articulaciones del miembro inferior. En el caso de la coxofemoral, el paciente en decúbito dorsal, con los miembros inferiores en posición cero neutra, se estabiliza la pelvis y hay que tener la precaución de que las espinas anterosuperiores estén al mismo nivel, porque es mi referencia para colocar mi barra fija, ¿sí? El eje se coloca sobre la espina ilíaca anterosuperior de la cadera que se examina. El brazo fijo se alinea con las espinas ilíacas, ¿sí? Y el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del fémur, tomando la rótula como reparo. ¿Cómo es esto? Así. El paciente en decúbito dorsal se fijan o se estabilizan, se miden que las espinas estén al mismo nivel, el eje del goniómetro se apoya sobre la espina ilíaca anterosuperior, el brazo fijo apunta hacia mi otra espina y el brazo móvil sigue el medio del fémur apuntando a la rótula. Y ahí me permite medir la abducción. Ahora bien, ¿cómo hago yo para medir la aducción? Porque si yo sigo la definición literal de aducción, cuando esta pierna se aduzca, claramente me va a chocar con la otra. La única forma que yo tengo de hacer una aducción pura es hacer un movimiento en ráfaga, ¿sí? Para yo medir la aducción de mi miembro inferior de mi cadera derecha, inevitablemente tengo que hacer una abducción de mi cadera izquierda. La técnica es la misma, yo alineo mi brazo fijo en las espinas ilíacas, el centro de rotación está en la espina ilíaca anterosuperior y el brazo móvil sigue el eje del fémur. Pero como les decía, para hacer una aducción pura, inevitablemente esta pierna tiene que hacer una abducción. Si no, la opción que tengo es hacer flexión y aducción o extensión-aducción. Vamos con la flexión y extensión. En este caso, lo mismo, el paciente en la misma situación. El eje se coloca a nivel del trocánter mayor. El brazo fijo se alinea con la línea media de la pelvis y el brazo móvil se guía por la cara externa del muslo del fémur. Ahí tenemos, se me salta la diapo, bueno, para ver la flexión sería en esta situación, y flexión hacia arriba y el eje móvil acompaña el muslo, mi centro de rotación está a nivel del trocánter, y para la extensión es la misma situación, pero el paciente boca abajo, en decúbito prono. El centro de rotación del goniómetro está en el trocánter mayor, la barra fija alineada con el cuerpo y la barra móvil se apoya en la cara externa del fémur, tomando como referencia el epicóndilo. Para ver las rotaciones, ¿y por qué puse rotaciones de la cadera? Porque es muy frecuente que, sobre todo esta clase, recuerden que está dirigida a los más chicos, muchas veces la medición que hacen los chicos de la rotación es la rodilla y no la cadera, o cuando quieren medir la rotación de la rodilla, rotan la cadera. Entonces es importante que entiendan cómo es esta rotación de la cadera. El paciente debe estar sentado, con las piernas colgando, la rodilla en 90 grados de flexión, el eje se coloca sobre el centro de la rótula, el brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal de la pierna y el brazo móvil superpuesto sobre el brazo fijo. Esto sería así. Los dos brazos están verticales, apuntando al suelo, el centro de rotación está a nivel de la rótula, rotación externa de cadera, 0,45, el brazo móvil sigue el eje mayor de la pierna. Rotación interna de la cadera, el brazo móvil acompaña al eje mayor de la pierna. Rotación externa, rotación interna, ¿sí? No se hace con la pierna extendida porque hay una compensación de la rodilla.
Flexo extensión de la rodilla, esto lo deben usar mucho ustedes para reafirmarlo, sobre todo para los trabajos con el turco. Para reafirmarlo, el paciente en decúbito dorsal con el miembro inferior en neutro, o sea, extendido, se coloca el eje a nivel del cóndilo femoral externo, el brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del muslo, se toma como referencia el trocánter mayor, y el brazo móvil con la línea media longitudinal de la pierna, tomando como reparo óseo el malleolo externo. Ahí tenemos la flexión de la rodilla, nuestra posición 0, la barra fija alineado en el fémur tomando como referencia el trocánter mayor, la rotación a nivel del cóndilo y la flexión que sigue a la barra móvil y ahí me permite medir la flexión, ¿sí? Y la extensión lo mismo, en este caso podemos estar frente a un paciente que tenga una hiperextensión de la rodilla que se considera normal hasta 5 grados, según el libro de anatomía, después los chicos de rodilla pueden aclararlo. Para finalizar, vemos dos mediciones de tobillo y ya cerramos con los múltiples ejemplos que hemos dado, ¿sí? Para medir la flexo-extensión del tobillo, el paciente debe estar en decúbito dorsal con la rodilla extendida y el tobillo en 90 grados, el miembro inferior está estabilizado sobre la camilla, el goniómetro parte de los 90 grados, el eje colocado sobre el malleolo externo es nuestra referencia para colocar el centro de rotación de nuestro goniómetro. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal de la pierna, se toma la cabeza del peroné como referencia, y el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del quinto meta. Yo palpo el quinto meta y sobre ese meta pongo la barra móvil. Y ahí tenemos cómo se mide la flexión plantar o la flexión dorsal de nuestro tobillo. En el caso de la flexión plantar se puede hacer en paciente en supino y la flexión dorsal se puede hacer con el paciente en prono, con la rodilla flexionada a 90 grados, son las dos opciones que tenemos. Y finalmente, la inversión y la eversión, que por ahí es difícil de imaginárselo cómo sería, pero es muy simple en realidad. El eje hay que saber que se coloca a nivel de la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo, y las barras fijas se alinea sobre la pierna, y la barra móvil se alinea sobre el calcáneo. El centro de rotación estaría a nivel insercional del Aquiles. Se hace la inversión o la eversión y se mide el ángulo que aparece en nuestro goniómetro. Y listo, muchachos. Esos son los ejemplos que podemos dar de goniómetro. Nanoarticulaciones, Cape. ¿Cómo? Las nanoarticulaciones que decís vos del topo. Claro, las micro. No digamos nada porque está el topo. No, en realidad, si no hay preguntas, que me parece que es un tema muy técnico, quería hacer una pregunta. Ya que estuvimos hablando de tanto de flexión y de extensión, por ahí no les pregunté yo cómo definen, que está el Guille, cómo definí flexión y cómo definí extensión, Guille. Me gustaría que nos aclares. ¿Deseo? Flexión cuando el punto móvil se acerca al punto fijo y extensión cuando se aleja. O no sé. ¿Cómo sería la flexión de codo? Cuando el antebrazo se acerca al brazo. ¿Y cómo sería la flexión de rodilla? Cuando la cara posterior de la pierna se acerca al muslo. ¿Pero hay una definición estándar que vos puedas aplicar a todas las articulaciones? Desconozco. Bueno, es un poco como vos dijiste, lo único que tenés que agregar es la palabra ángulo, y en realidad creo que la mayoría hemos leído la definición de flexión y extensión y decíamos que flexión era cuando la superficie anterior del extremo distal se acerca a la superficie anterior del extremo proximal, y extensión lo contrario. El problema se planteó
cuando vos decís, bueno, flexión de codo es cuando el extremo anterior del antebrazo se acerca a la cara anterior del brazo. Ahora en el miembro inferior no ocurre lo mismo, porque justamente flexión se define de la manera opuesta, o sea, cuando la cara posterior de la pierna se acerca a la cara posterior del muslo. En realidad se solucionó agregando la palabra ángulo, diciendo que flexión es cuando aumenta el ángulo de movilidad y extensión es cuando disminuye el ángulo de movilidad. Por eso hablamos de flexión del codo de 0 a 140 y hablamos de extensión de codo cuando se acerca a 0. ¿Sí? Mientras que hablamos de flexión de rodillas de 0 a 160 o cuando hace flexión se acerca a los 160 y cuando hace extensión se acerca a 0. Entonces, eso se solucionó técnicamente por una cuestión de definición que flexión se define como aquel movimiento que me aumenta el ángulo entre dos extremos articulados. Ahora bien, ¿cómo describo la alteración de esa movilidad? Yo tengo este paciente. ¿Lili? ¿Está en Lili o está en la guardia? Cape, antes de saber, ¿puedo plantear una duda? Sí. En el tema, en la dorsiflexión y flexión plantar o plantiflexión del pie, para los dos le decimos flexión. Si teóricamente la definición nos dice que son las caras anteriores de los extremos proximales y distales, ahí no tendremos que decir una flexión plantar o plantiflexión y sin embargo lo decimos. Sí, pero la dorsiflexión, acordate que el goniómetro sale de 90 grados. Entonces cuando haces dorsiflexión se acerca a 0 y cuando haces flexión plantar se acerca a 180. Y ahí lo acomodaron. Porque el goniómetro, la posición universal del tobillo es goniómetro en 90 grados. En 90, sí. Entonces cuando vos haces este movimiento en realidad lo estás acercando a 0 el ángulo. Y cuando haces este movimiento en realidad lo estás acercando a 180. Entonces, siempre que vos hablas de flexión, se acerca, aumenta el ángulo de movimiento. Claro. Es un tema de definición, digamos. La línea no está, bueno, Guille, cagaste. Tenés ese paciente y te dice el doctor Jalil que le digas en qué situación se encuentra esa rodilla. Yo te describo. Ese paciente no estira más que eso y sí flexiona hasta 140. Pero estirar no estira más que eso. ¿Cómo lo podés describir vos? ¿Cómo lo describirías? Con un déficit en la extensión. Pero... Un déficit en la extensión. Ponele que tracemos una línea, tiramos ahí 80 grados, ponele. ¿Cómo lo dirías vos? Ahí medí ese ángulo que da 80 grados. Me parece que se conectó el doctor Jalí, así que te está escuchando. ¿Y algo? Por ahí está bien lo que decía, ¿eh? Está callado el doctor Tesio. Se nos fue. Bueno, en ese caso, ¿por qué les puse este ejemplo? Porque es un error que yo cometí en la residencia. En vez de poner como se debe poner, ponía menos 80 grados. A mí me daba 80 grados esa media, yo en vez de poner como se debe poner, que es posición en 80 grados de flexión o déficit de 80 grados de extensión o movilidad de 80, 120, 130, lo que llegue, yo ponía menos 80. Entonces, ese menos 80 en realidad significa que vos estás extendiendo la rodilla, ya pasándote de la extensión y llegando a los 80 grados. Tenés una hiperextensión de rodilla que llega a 80 grados. Era algo que yo me di cuenta después cuando leí que lo ponía mal, y el menos no se usa. Es déficit de 80 grados de extensión o posiciones en 80 grados de flexión. Cape, es común que se ponga en la historia clínica por ahí -5, -3, pero está mal, como decís vos. Claro.
Exactamente, no se deben usar signos negativos porque uno lo interpreta que la articulación se mueve para el otro lado. ¿Sí? Bueno, y eso es todo. Terminamos. Los liberamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Alguna definición que quieran meter? ¿Un bocadillo? Cape, ahí la Sabi de la guardia te pregunta entonces cuando notas el ROM, el rango de movimiento de la rodilla, ¿cómo lo notarías? Bueno, ahí se pone así, movilidad de 80, ponele que esta rodilla flexione hasta los 110 grados. Movilidad 80-110. No es menos 80, flexión 110. ¿No? Bueno, pones extensión menos 80, flexión 110. O pones, Perfecto. si la rodilla está fija ahí, no se mueve, es en 80 grados de flexión. Si tenés un déficit, podés poner déficit de 80 grados de extensión o movilidad 80-110, a donde llegue. El menos ese, que yo lo usaba mucho, no se usa, está mal. Perfecto. Sí, y después hay preguntas si siempre ponemos primero la extensión y después la flexión y sí. Claro. 0 a tanto se pone.